Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor Canino, en Instagram. Casi que te aprendiste de memoria la intro ya. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué digo yo? ¿Cuál es mi línea? Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia, @rom.dogtrainer. Lo encuentran en Instagram de este modo, sin H. Por favor, la gente se sigue equivocando. rom.dogtrainer no lleva H en ningún lado, señores. Así que no se confundan, porque luego buscan a otra persona. Buscan a Rom. Pero bueno. Así como si la cosa fuera escrito en cheque. ¿Viste lo que es la automatización? Empecé con algo distinto y se me olvidó cuál es mi línea de intro. Se te olvidó, ¿eh? Es como que cuando le pides... No se improvisa. Es como cuando vas a la caja del McDonald's y dices, me das un Big Mac pero sin carne. Coño, sin pepinillos, le pido yo y ahí hacen cortocircuito. Colapsó todo. ¿Cómo pido sin pepinillos? Pero bueno. Ok, bueno, querida audiencia maravillosa, tenemos hoy un invitado de lujo, que además también es host de un podcast buenísimo que se los recomendamos que lo escuchen, por cierto, que se llama Solo un Perro. Así que bueno, tenemos a nada más y nada menos que a Javier Martínez de Solo un Perro. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien, Javier? Pues bien, con mucho calor. Es el primer día de muchísimo calor en España. De hecho, hay ola de calor, dicen, 40 grados. Así que llevando este primer día de calor como buenamente puedo. Mierda, 40 grados. O sea, debe estar sudando todo el mundo en todo momento. 40 grados es terrible, mierda. No sé si toleraría 40 grados. Es demasiado. Bueno, querido Javier, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por hacerte un tiempo para conversar con nosotros. Para que la audiencia sepa, lo voy a dejar de ahorita como de una vez, para que lo sepan de una vez. Hay delay, así que van a tener que esperar unos 2-3 segundos entre pregunta y respuesta, pero paciencia porque la cosa va a estar buena. Así que bueno, sí. A este punto le paso la batuta a mi querido amigo Gustavo para que nos ayude a guiar la conversación a partir de ya. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido y bienvenidos todos los que nos están escuchando nuevamente. A ver, Javier, te comento un poquitito. Nosotros solemos empezar siempre más o menos como de la misma manera, un poco entendiendo el origen, de dónde vienen nuestros invitados, porque no todo el mundo llega al mundo del perro por la misma ruta. No hay una escuela única de formación. Entonces siempre nos interesa conocer un poco como la historia. En ese sentido, Javier, ¿cómo llegas? ¿De dónde vienes y cómo llegas a dedicarte al mundo canino hoy día? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y os cuento un poco la historia. Siempre digo que llego de una forma pues casi muy de casualidad, porque en el año 2007 llega a mi vida una perra, que es esta que está detrás, la boxer. Cora, que es la perra de mi vida, y resulta que bueno, pues, yo siempre he querido, o sea, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Desde muy pequeño tenía libros de adiestramiento, que eran la verdad es que bastante malos, porque hablaban de cuidados del perro, no del adiestramiento. Y en el año 2007, cuando llega mi perra a la que es mi casa, pues yo decido buscar la forma de adiestrar a mi perra, pero de alguna forma, digamos, realizada por mí. O sea, yo quería ir a un grupo de trabajo, a algún sitio donde me enseñaran, ¿no? Y en ese proceso, pues topo con lo que en el 2007 en España era una cosa bastante frecuente. Voy a un grupo de trabajo y veo un montón de boxer con collares de púas, collares de estrangulamiento. Mi perra tenía 2 meses, me acuerdo, la llevaba en brazos, no tenía el programa de vacunación completo. Y cuando salgo de allí digo, bueno, pues yo esto no lo veo. Entonces, a partir de ahí, busco otras opciones. Entre esas opciones, pues yo llego a una opción que me pilla a 1 hora y media de mi casa, bastante lejana, y empiezo en el grupo de trabajo Lealcan. Ese fue el primer paso, y a partir de ahí, pues yo conozco la obediencia deportiva, y eso es lo que me engancha al mundo del perro y a seguir formándome, a seguir haciendo diferentes
o sea, sobre todo lo que a mí me guía es esa primera perra, y esa primera perra tiene más tarde que, no cuando tenía 2 meses, pero tiene más tarde empiezan a aparecer ciertos problemas y necesito, digamos, manejar esas situaciones y ahí empieza todo. Simplemente creo que fue un poco, pues, buscando la manera de no pelearme con mi perra constantemente. Llegué a lo que por aquel entonces se llamaba adiestramiento en positivo, que además ahora es un término que ya no se usa y además se usa hasta de manera despectiva, porque la palabra adiestramiento ya está usada de una forma, ya se ve como si fuera el demonio, ¿no? Adiestrar a un perro es algo malísimo y todo eso. Y esa es un poco el origen. Y ahí directamente como que entraste a como a solamente entrenar a tu perro o empezaste como a estudiar eventualmente como el tema de lo que, o sea, como que fue como ya déjame entrenar a mi perro y te empezaste como a meter entrenando a tu propio perro, tal vez para el tema de obediencia y de deportes, etcétera, o fue con algún momento y dijiste ya voy a tomar un curso de esto y porque me pareció interesante y te decidiste como dedicar al adiestramiento de la educación canina. Sí, pero o sea, llego al curso después de haberme topado con la historia de mi perra y con la obediencia. O sea, me engancho bastante al deporte y luego finalmente pues me toca aprender más sobre perros, pero bueno, yo creo que eso es un poco la historia general de todos los que nos dedicamos a esto, en cuanto a que pues cada vez te llama más la atención esto y cada vez quieres saber más. Yo por aquel entonces, yo tenía otro trabajo, yo soy ingeniero informático, no estudié ni estudié algo que estaba íntimamente relacionado con el comportamiento canino, ni de psicología, ni nada así. Pero según me voy metiendo ahí, pues luego hago psicología en la UNED, hago varias asignaturas hasta que me empiezo a topar con asignaturas que tienen que ver con psicología de las organizaciones, psicología del pensamiento, que también me dio bastante tralla, en plan de que no le encontraba ninguna relación con lo que yo buscaba para aprender sobre los perros. Sí que me gustó mucho pues, todas las asignaturas que eran psicología básica, de psicología del aprendizaje, psicología de la motivación, psicología de la atención. Todo eso me llamó mucho la atención. Me enganché bastante a eso. Pero bueno, no acabo, por supuesto, el grado de psicología porque además yo trabajaba 12 horas fuera de casa y me ponía luego a estudiar a ratitos, ¿no? O sea que, pero bueno, claro. Esa es un poco la historia. Creo que el hilo conductor sí que de todo eso es mi perra, esa primera perra, Cora, y todo lo que va pasando con ella, tanto en la parte del deporte, la parte deportiva, como en algunos problemas que aparecen, que yo le doy mucha importancia, pero luego me doy cuenta que no tenían tanta importancia. Si lo hubiese vivido ahora, digo, bueno, pues no, eso no es importante, que aparecen a lo largo de la vida de la perra. Eso es un poco el hilo conductor que me va guiando a querer aprender más. Empecemos por ahí, porque esa parte es interesante. ¿Cómo digamos, defines qué problemas dices, bueno, sabes que de repente esto no era un problema y en su momento pensaba que era un gran problema, ¿no? ¿Qué cosas aparecieron con Cora que tú dijiste en algún minuto, wow, tengo que resolver esto y después te diste cuenta, no, esto no era tan complicado? A ver, yo me ponía muy tremendista porque mi perra, una boxer, por ejemplo, protegía la mochila de las cosas de entrenamiento, ¿no? La tumbaba cerca de hacía lo mismo que hago ahora con los Border Collie. Lo que pasa es que ahora mi Border Collie les pongo al lado de las cosas de entrenamiento, están cerca de la mochila, de donde están los tacos, los Apport y todo eso. Y pues mis perros pasan de protegerlo. Y mi perra, esa perra, por ejemplo, una de las cosas que más problemas me daba y que me hacía pasar momentos bochornosos para aquel entonces, ya digo, si me pasa ahora, pues seguramente hubiese pensado, es un boxer, ten cuidado, no te acerques a las cosas del entrenamiento, que las va a proteger, es posible que las proteja. Por ejemplo, se ponía muy a la defensiva con eso. También se ponía muy a la defensiva con, claro, yo era, al final, ella sabía que yo llevaba comida y también en algunas situaciones ella protegía la zona siempre y cuando
pensara que era posible que él en algún momento, pues, otro perro se acercase a por su comida. Si lo hubiese vivido ahora, pues no sé si lo catalogaría de problema o sencillamente yo necesitaba una colleja y decir, bueno, es que hay cosas que están ahí. Pero bueno, el caso es que al final aprendí a manejarlo y no pasó tampoco nada. Tampoco recuerdo una situación muy grave con ella, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me ponía bastante drama. En plan de... Cuando lo comentaba con amigos del mundo del perro y tal, me decían, bueno, pero es que no... O sea, ellos me decían que llevaban más años que yo y tal, me decían, no pasa nada, o sea, tu perra es una perra normal. Lo que pasa es que tú quieres que haga cosas que igual no le tienes que exigir que suceda ahí eso que sucede y ya está. Simplemente era eso, ¿no? Ahora mismo no lo vería así. Ahora que bueno, también que los boxers tienen esa tendencia un poco como a ser medio posesivos con algunas cosas, ¿no? Entonces fue como, claro, hace mucho sentido. Pero por lo que estoy entendiendo, era más como con perros en general, sobre el tema del espacio, y con personas solamente con digamos, los implementos de entrenamiento nomás. No había mayor Sí, cosa. con personas, jamás. Con personas nunca tuvo ningún problema. Es más, con personas era súper adorable. No. Claro. Era con perros en ciertos contextos que ya al final yo conocía y ya sabía lo que iba a pasar. Eso es. Claro. Y ahora que ha cambiado el tiempo y tu perspectiva, un poco como cómo lo abordaste en ese minuto y cómo lo abordarías ahora, entendiendo que, de nuevo, que hubo un cambio, un cambio de perspectiva, de visión de las cosas. ¿Qué fue lo que hiciste en ese minuto? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y cómo lo harías ahora? Bueno, pues para empezar, me acuerdo una de las cosas que yo necesitaba y que me tranquilizaba mucho la mente, y además que no tenía nada que ver con la situación problema, pero me tranquilizaba bastante, era ir a parques grandes de Madrid, concretamente iba al Juan Carlos I y a parques así, que eran muy espaciosos y tal, y tener saludos uno a uno con ciertos perros. Además era una situación que yo detectaba pronto sabía que esto no iba a influir en la otra situación. Era como otra situación totalmente diferente, porque mi perra ahí nunca hizo nada. O sea, jamás hizo algo ahí. Claro. Y si me preguntas que cómo lo haría ahora, pues es que ahora sencillamente lo que haría sería evitar la situación. O sea, si mi perra la tumbo al lado de una bolsa con una serie de elementos con los que ella tiene asociados que son importantes para ella, pues es que seguramente le diría a la gente, oye, no te acerques ahí, que es que mi perra va a proteger la bolsa con su vida. O sea, lo gestionaría de una forma más bien como relacionándome con el humano, con el ser humano que provoca ese lío entre perros, pues intentaría hablar con él y explicárselo. Y si no, pues directamente no entrenaría en sitios donde va a darse esa situación, cosa que ahora mismo puedo hacer, pero por aquel entonces no podía hacer. Es decir, por aquel entonces yo no tenía pistas seguras, con vallas, claro, para mí, para poder entrenar con mis perros. O sea, yo tenía que entrenar en parques. Claro. Yo me acuerdo perfectamente que entrenaba todas las tardes al lado de mi casa, en una explanada grande que había, que evidentemente pasaban perros. Y pasaban perros más sueltos. O sea, era una cuestión. Y además yo no podía exigirle a la gente que atara a su perro porque mi perra estaba suelta corriendo a la box. O sea, que no le iba a decir a la gente, no, lleva tu perro atado y la mía suelta. O sea, claro, exacto. No podía hacerlo, no tenía ninguna lógica, ¿sabes? Pero ya te digo, si me pasara ahora, lo vería hasta normal. Después de haber tenido contacto con muchos más miles de perros y todo eso, pues llegaría y diría, hombre, es que tienes un Mali y si le pones ahí y le enseñas que esa zona tiene valor y pasa no sé qué, pues es posible, no te digo que pase siempre, pero es posible que pueda llegar a hacer este tipo de cosas. Claro. Lo vería de una forma, pues con una calma total. Cosa que por aquel entonces lo veía como un auténtico desquicie, eso para mí. Era un problemón. Ok. Mira, Javier, y me parece también muy interesante que hayas empezado, que además antes creo que un poco como que se ve menos ahora que antes, la presencia de boxers en competencias de obediencia o en el deporte de la obediencia, que está fantástico, los boxers son una maravilla como para esas cosas.
¿Cómo te fue en ese proceso con Cora y qué fue lo que te motivó de la obediencia y tal vez no de otros deportes? ¿Qué de repente fue lo que hizo clic contigo que tú dijeras como, oye, ¿sabes que me gusta esto? Y ahí un poco lo pregunto como un poco como también desde la identificación, porque a pesar de que los deportes caninos me parecen súper interesantes, hasta ahora yo creo que con el que más conecto en particular probablemente sea con la obediencia, aunque no lo practico de manera formal ni nada. Pero de nuevo, un poco qué fue como lo que hizo clic contigo y la obediencia deportiva. Bueno, pues era muy sencillo. Yo veía que todos los deportes, yo decía, esto hay que montar una para hacer esto impresionante. Y la obediencia, me compré una bolsa de deportes, metí ahí los cacharros y yo podía entrenar en cualquier sitio a cualquier hora. Eso, Practicidad total. a los que nos gusta muchísimo entrenar, pues muchísimo, nos da cierta, pues no sé, nos enamora la obediencia. A mí me enamoró eso, porque yo no tenía que coger un coche para irme a una pista de agility para entrenar. Yo podía entrenar en cualquier sitio, básicamente. Pues puedes montar una mini pista de obediencia. Y de los otros deportes pasa lo mismo. Normalmente los deportes de mordida pues llevan una logística importante. Para empezar, necesitas quedar con un figurante al menos algunos días en semana. Claro. Entonces, esa parte de la logística a mí me lo puso muy a favor para decantarme por la obediencia. Todo el sentido. Yo creo que también uno de los motivadores para mí también es ese, justamente que tienes que tener no solo mucha logística, sino también ciertos recursos, ¿no? De transporte, de incluso de dinero, de comprar todos los accesorios necesarios para el trabajo en cualquier otro deporte, ¿no? Si es traje o manga o lo que sea, es como, o incluso agility, que todos los obstáculos son un montón de tiempo y de plata y de esfuerzo para poder ejecutarlos, ¿no? Para poder practicarlo. Está buenísimo. Y esto, digamos, te fue motivando a continuar trabajando en obediencia y por lo que veo, ahora compites, ¿no? Incluso en mundiales y todo el cuento. Bueno, con ella también competí, con la boxer, con Cora. Y de hecho, ya ahora que has dicho que no se ven boxer y tal, bueno, de hecho es una raza que yo siempre adoro, pero desaconsejo muchísimo para el deporte, porque es una raza que te queda sin perro. Cuando digo te queda sin perro es en todos los aspectos. En primer lugar, en cada sesión te quedas sin perro, o sea, me refiero que son poco resistentes para entrenar. De hecho, un día como hoy, pues no podría haber entrenado ni a las 8 de la mañana, o sea, no podría haber entrenado casi nada. Y luego, además de quedarte corto, o sea, además de quedarte sin perro, como que el perro se agota y no puedes seguir entrenando la sesión cuando pasan 5 o 7 minutos, es un perro que su vida deportiva es corta, muy corta, porque un boxer de 8 años es un perro que ya, si esa capacidad física no le acompañó nunca, pues con 8 años ya no le va a acompañar nada, ¿sabes? Entonces te quedas sin muchas opciones para plantearte hacer cosas un poco más en profundidad en el deporte, te quedas sin tiempo. Vale, y en ese sentido, Javier, en líneas generales, ¿cómo ves tú? Porque esto a veces es un tema controvertido, pero ¿cómo ves tú el tema de los deportes caninos? Porque hay gente que lo critica muchísimo, hay gente que le encuentra un montón de beneficios, es decir, es un tema un poco complicado que a veces la gente no entiende realmente de qué va esto y en qué consiste, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería como tu visión sobre los deportes caninos? Bueno, a ver, yo defiendo el deporte con perro, o sea, lo defiendo sin ningún... No le veo ningún pero. Lo único que, como todo en la vida, te puedes encontrar con algunos, pero son, yo creo, una minoría, de malos practicantes. Pero eso no quiere decir que el deporte sea malo. O sea, el deporte no es malo, igual que no conozco a ningún médico que diga cuidado con hacer deporte. Lo único que es verdad que bueno, se puede hacer mal, pero es que todo se puede hacer mal. O sea, si a alguien le dicen que coma una dieta rica en verduras,
pues también lo puede hacer mal, porque la verdura la cocina de una forma que es frita, lo quema y al final acaba siendo una dieta que puede generar riesgo de cáncer. Vale, pero es que eso no es la práctica frecuente a la hora de comer verdura. Pues lo mismo con el deporte. O sea, mi colectivo, por ejemplo, en Obediencia aquí en España, yo no estoy... o sea, pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros en el sentido que somos... O sea, todos vamos con el perro al fisioterapeuta, todos conocemos cuando el perro hace un gesto mínimo en la carrera de tal o en el paso o en el galope. O sea, creo que es un colectivo donde cuidamos a los perros de una forma obsesiva, pero obsesiva, y los queremos y viven con nosotros hasta los 16 años, 15 años. Ha habido perros de obediencia que han vivido. Mi perra, la boxer, 14 años. Un boxer de 14 años es un boxer muy longevo. Mierda, sí. O sea, quiero decir que son perros que están muy, muy, muy bien cuidados. Y viven con nosotros. O sea, no son perros que vivan... No, es que el perro vive en una perrera y lo saco para hacer 4 minutos de deporte y luego lo vuelvo a encerrar ahí. Que esa no es la práctica habitual. Ya repito, o sea, ¿habrá gente que lo haga mal? Pues igual lo hay. Habrá. O sea, quiero decir que... Y también hay entrenadoras de natación que maltratan a las nadadoras. Y han sido casos famosos, ¿no? Pero eso no quiere decir que las entrenadoras de natación maltraten a las nadadoras. Eso ¿en qué cabeza cabe? Claro. Pero bueno, eso es la típica lucha de esta sociedad en la que, bueno, hay un mensaje que se radicaliza, que coge una fuerza que nadie entiende por qué, o al menos yo no entiendo el motivo, y acabamos con unos líos que no tienen ningún sentido. O sea, el deporte es bueno, siempre. Siempre que se haga bajo unos parámetros normales, vamos. Oye, y hablando justamente de ese punto que acabas de mencionar, de, bueno, cómo la sociedad de repente se radicaliza, etcétera, una de las cosas que sabemos que pasa en la industria es que hay como un nivel de ideologización importante, ¿no? Es decir, sí, polarización, radicalización, ideología. Sí, hay como polarización, hay muchas facciones muy duras, pocos matices, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibes tú ese fenómeno? Entendiendo que bueno, ya que lo mencionas, un poco por ahí, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo notas también? ¿No lo notas? ¿Cómo funciona en España o en tu área? Sí, bueno, al menos yo lo que noto, y ya lo estoy empezando a notar también en el mercado angloparlante, o sea, todo lo que sea hispanohablante, ya llevamos unos cuantos años con un mensaje bastante de una ideología o dogmas, o la gente quiere de alguna manera lanzar mensajes muy simples que se van a viralizar porque son muy extremistas, y el algoritmo va a premiar ese tipo de mensajes, y vivimos en una de las épocas que yo recuerdo como más grises de la educación canina, porque yo no recuerdo debates tan desordenados en el año 2011, 2009... O sea, mi recuerdo empieza con Cora en el 2007 y a partir de ahí, pues eso, 2007, 2008, 2009, por ahí. No recuerdo unos debates tan sin orden. O sea, quiero decir que la gente abraza unos dogmas que te los encuentras en todos los lados. Me refiero, por ejemplo, lo último que presencié fue una defensa a ultranza o alguien que se sintió mal por el castigo, ¿no? Porque es tan defensor de la palabra del castigo y del término y del uso y todo esto, ¿no? Que me acuerdo que yo explicaba, bueno, eso al final pues no se está dando el fenómeno de castigo por esto, porque no se está, la probabilidad de respuesta, de la aparición de la respuesta es la misma, por lo tanto no hay fenómeno, ¿no? Y como que él decía, no, pero es que eso no falta, hay un problema ahí porque es que eso no es un castigo. Y digo, no, sí, es que no estoy valorando eso, es que lo que estoy diciendo es que no se da, porque de forma cuantitativa la respuesta no ha variado su probabilidad de aparición. Entonces, no puedes hacer una valoración del fenómeno, porque el fenómeno no aparece. Buenísimo. Como no aparece, no se puede hacer una valoración de, es que ese castigo entonces no es apropiado, habría que hacer otra cosa. Que no. Pero es tan defensor
de esas cosas, de esos... sí, que además se ha llamado comúnmente adiestramiento tradicional, y además que es un nombre que puede ser hasta más o menos intuitivo, porque es lo que se hacía antes de todo esto. O sea, antes de eso, pues básicamente se usaban collares y el perro cuando hacía algo que no le gustaba, pues aparecía una descarga o aparecía un tirón o aparecía algo, ¿no? Y te encuentras esa misma explicación de dogmas, de ideología, etcétera, con los defensores del reforzamiento. Y es, no, pero es que el refuerzo es tal, pero si es que el refuerzo va unido al castigo. O sea, es que no, es que operan de la misma forma. Si tú refuerzas si estás reforzando una respuesta, infinitas respuestas van a ser castigadas, porque una de ellas la estás reforzando. Hay un fenómeno de reforzamiento sobre una, por lo tanto, infinitas van a ser menos probables. Claro. Entonces, hay una ideologización y unos dogmas y una serie de cosas. Por ejemplo, uno de los dogmas que más circula es adiestrar al perro es malo. Adiestrar al perro es robotizarlo. Adiestrar al perro le resta autonomía. O sea, hay una cantidad de dogmas implantados que luego al final, cuando ves el resultado o ves a los perros que están bajo la tutela de los guías que piensan eso, te das cuenta de lo que pasa. O sea, dices, claro, el que lo sufre y el que lo paga, al final es el perro. No son los que pagan los platos rotos de las ideologías. Pero bueno. ¿Y cómo lo ves también, digamos, porque entiendo también que esto se da mucho más como en círculos profesionales que tal vez como en personas o en guías comunes, ¿no? No sé si esto también tú lo estás notando desde la posición de los tutores, de los guías que tienen perros y que de repente no son profesionales. Eso es, digamos, es un fenómeno que también estás notando desde ahí. Sí, a mí me han llegado a decir, lo conté en uno de los podcasts, que me hizo muchas gracias. O sea, que hay frases que no olvidaré nunca porque tenía un perro, tuvo un primer perro, al que entrenó bastante, adiestró, no en deporte, pero lo entrenó bastante, se volcó bastante en él, y el perro es un perro magnífico. Yo sigo teniendo contacto con él en el Hotel Canino, etcétera. O sea, que es un perro estupendo, de fácil manejo, súper afable, etcétera, etcétera. Y el segundo perro, después de unos 4 años o así, esa misma familia decide tener otro perro. Tiene otro perro y un día me dice, no, a este no lo voy a adiestrar. Quiero que sea más él, que no adiestrarlo, no modificar mucho sus conductas, sus respuestas, su comportamiento natural. Me cuenta ahí una película, ¿no? Una película esta es espiritual. Y claro, yo digo, bueno, vale, perfecto. Yo, encantado. O sea, vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Y el perro, es que ese perro es como absolutamente inmanejable. De hecho, es que se hace daño. Cuando se queda aquí se hace daño porque no es capaz de ser resiliente frente a quedarse en una habitación. O sea, es una cosa que dices, bueno, pues el experimento ya... dio los resultados. Podemos hacerlo 150 veces, lo que pasa es que vamos a fastidiar 150 vidas, pero bueno, si quieres lo hacemos. O sea, en fin, o sea, las familias, ya hay familias que, por supuesto, que tienen una idea además muy profunda, muy formada, creen ellos lo creen, sobre si adiestrar es bueno o malo. Y te dan un montón de explicaciones, además, sobre ello. Pero ahí también es muy interesante porque como que se asocia también, por lo que veo, un poco como, de nuevo, un poco como la palabra adiestramiento con obediencia y obediencia con autoritarismo y con la restricción de una serie de libertades y de satisfacción de necesidades tal vez, o de nuevo, eso, como falta de autonomía o de libertad en la toma de decisiones del perro en determinados contextos o en todos los contextos. Entonces como que una cosa no implica la otra, ¿no? Ninguna es excluyente, es decir, como que tú puedes ser completamente autoritario sin que el perro sepa nada de obediencia, como también puedes que tengas un perro muy obediente que tenga la mayor cantidad de libertad del mundo, porque justamente puede obedecer cuando tú lo necesitas en un contexto en particular.
y que de nuevo, ¿no? Como que no están atados una a la otra. Pero me parece muy gracioso, ¿no? Que esta percepción de que no, yo no quiero, como que no quiero intervenir demasiado, ¿no? No quiero modificar demasiado la personalidad del perro y, y la obediencia no es eso, ¿no? Entonces, un poco como, ¿cómo definirías tú el concepto de obediencia y también de educación de un perro? Porque también ahí se escucha muchísimo, y además como tú sabes, en redes se juega mucho con las terminologías de nosotros no hacemos adiestramiento porque entrenamos a tu perro o ayudamos a tu perro sin usar obediencia, sin forzarlo, sin usar castigos ni refuerzos. Entonces tú dices como, bueno, ya, esto está medio sospechoso acá, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, pero un poco ¿cómo ves tú esas, digamos, ese tipo de claims o ese tipo de aproximaciones en donde no, nosotros no educamos al perro, no le enseñamos obediencia? O no adiestramos al perro porque no le enseñamos obediencia, sino que lo educamos de otra forma. No sé si, ¿cómo lo has visto tú? No sé si lo has visto, Sí, te lo has encontrado en redes, ese tipo de... claro, sí, pues al final la palabra obediencia creo que la mejor forma para definir es ir a la etimología y es obvio audire, el que escucha, el que tiene capacidad para escuchar. La capacidad para escuchar es algo que deberíamos trabajar todos, escuchar a otra persona cuando habla, escuchar a nuestro perro, que nos va a hablar de alguna manera, se va a intentar comunicar con nosotros y nosotros también tendremos que, de alguna forma, comunicarnos con nuestro perro, ¿no? Para mí esa parte, digamos que sí que es una parcela que está relativamente clara. Pero sobre lo que es esa olla, yo siempre digo como que es una olla demasiado compleja. La educación canina, globalmente, la educación canina es una olla en la que tienes que añadir ingredientes y esos ingredientes tienes que hacerlos con cierta medida. Por ejemplo, una de las grandes, pues no sé, de las banderas que dice la gente es que el adiestramiento o la obediencia resta autonomía. Para mí aumenta la autonomía del perro. Y luego además algo que se usa de manera, estamos hablando de un 0,0001% de las 24 horas del día. O sea, tú no deberías usar nada que tenga que ver con la obediencia y cosas así, si está bien hecha, de forma constante. De hecho, siempre digo que una de las cosas que es una clara señal de que algo está mal es la frecuencia de uso. Si algo aparece mucho, da igual lo que sea, da igual. Sea cálmate perrito, sea una llamada, sea un no, ¿qué estás haciendo? Sea un lo que sea, si aparece todo el rato, algo estás haciendo mal. Claro. O sea, es que no, además que es una cosa de sentido común. O sea, quiero decir que esto no hace falta dar una explicación ultra técnica, pero si tú todo el rato, a la hora de comunicarte con alguien, con tu hijo, con tu perro o con tu pareja, tienes todo el rato la misma conversación y la conversación no tiene fin y no llega a buen puerto, a ver, plantéate qué está pasando. Porque no es normal. O sea, quiero decir que no es normal que todos los días tengas la misma conversación con un ser vivo, el que sea, y que al día siguiente vuelvas a tener la misma conversación. Claro. Escúchame, eso es raro. Claro, está muy bueno, porque esto creo que desmitifica un poco la idea de que si le enseño al perro obediencia, el resto de autonomía y va a depender todo el tiempo que yo esté todo el tiempo sentado, quieto, sígueme, sentado, quieto, y no es así. Se utiliza en momentos muy puntuales para un llamado, por ejemplo, para un cruce de calle donde pido un junto, para un momento que le puedo pedir un acostado. O sea, no es utilizar la obediencia todo el rato. De hecho, yo siempre digo que si el perro, o sea, incluso en esos casos que has comentado, Gustavo, que me parecen acertados al principio, por ejemplo, llamar o, por ejemplo, cruzar una calle, si convives con el perro, que es lo que yo animo a la gente a hacer, si convives con tu perro lo suficiente, si te comunicas de alguna forma, vamos a decir, habitual con tu perro, esas señales sabemos que desaparecen. Porque el perro sabe lo que vas a hacer, sabe lo que vas a pedir. O sea, quiere decir que yo, mis perros van al campo y al principio, por ejemplo, con el cachorro que tengo ahora, que tengo un cachorro de 4 meses, le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Pero con los adultos no hablo. O sea, camino por el campo y el perro sabe que no se tiene que salir del camino, porque si no me van a echar la bronca los guardas del coto.
ya está, ¿no? O sea, no es una cuestión, o sea, desaparece. Si todo está bien, todo es, me refiero, es todo. Si en la olla has metido los ingredientes poco a poco y de forma correcta y en la cantidad correcta, pues todo acaba como sin ningún tipo no aparece ninguna señal o aparecen señales una vez a la semana. O sea, es que es una cosa muy, muy, muy marginal el peso que eso tiene en la vida del perro. Aparte que aunque lo tuviese, si lo tuviese, si no es algo excesivo, no pasa nada, por decirle a un perro que acuda a la llamada, por ejemplo. Sí, es una cosa... No debería ser un problema. Claro, un poco como que se va mimetizando y como integrando en el tejido del día a día del perro las cosas que debe y no debe hacer sin necesidad de que las estés solicitando, ¿no? Que obviamente hace todo el sentido porque obviamente un poco como que si las acciones, las conductas, las solicitudes, todo predecible, el perro ya va a poder ser capaz de no necesitar, digamos, esas solicitudes por parte del guía, ¿no? Y obviamente hace todo el sentido del mundo. Y ahí, que es una cosa que me parece también interesante, bueno, decías, bueno, si todos los ingredientes están correctos en la olla, ¿no? Esto debería pasar naturalmente. Ahora, en ese caso, ¿cuál para ti es como ese ingrediente, digamos, como el más importante para que puedas tener un perro balanceado, un perro que le vaya bien contigo, que pueda convivir correctamente? ¿Cuál es el ingrediente o tal vez cuál es el ingrediente incluso más importante en esa olla que estás mencionando tú a la hora de solucionar un caso de educación canina, ¿no? De atender un cliente que te llegue con algún tema? El ingrediente en todo proceso educativo, el más importante, si me debo dar con uno, solo con uno, de luego hay más, pero hay uno que es una línea de corte y es el tiempo. El tiempo. Sí. Yo estaba no me la veía venir. Vínculo, estaba pensando... Pero yo también estaba pensando, otra mierda, ok, ajá, expande sobre eso. Quiero que hagamos doble clic allí, Javier. ¿Cómo es el tiempo? Sí, cuando un cliente dice, no, es que no tengo tiempo, empieza a dar señales de, no, es que no puedo dar las clases antes de tal hora, tienes que tal, te falta el ingrediente más importante de la receta. Mis perros están aquí tumbados ahora, me refiero que yo estoy todo el día rodeado de mis perros. Vienen al centro canino, vienen en coche, ahora he estado comiendo con ellos, he subido una story, por cierto, de eso, y estaban tumbados mientras yo estaba comiendo. Pasan todo el día, o el 90% del día estamos juntos. O sea, el tiempo es el ingrediente que no puede faltar nunca en cualquier cosa que sea una relación, un proceso educativo. Una buena relación necesita tiempo. Un proceso educativo de calidad necesita tiempo. Ok, sí, y ahí voy a seguir haciendo doble clic porque me parece que estaba bien interesante esa perspectiva. Y claro, ahí estamos hablando de cantidad de tiempo o de calidad de tiempo, ¿no? Porque obviamente habrán personas que de repente, bueno, tienen su perro, pero bueno, tienen trabajos con su horario de oficina, pero bueno, quieren igual que su perro tenga una calidad de vida o que puedan solucionar determinado problema de conducta o que quieren que el perro logre determinada serie de habilidades, etc. ¿Cómo es el manejo del tiempo, de ese ingrediente en esos casos? O de nuevo, ¿es más importante la calidad del tiempo o la cantidad del tiempo, en tu percepción? Pues, a ver, desde luego que si tienes tiempo, deberías dedicarle una parte de ese tiempo que sea de calidad, pero el tiempo, aunque al principio no tengas suficiente calidad en el tiempo, necesitas suficiente cantidad de tiempo. O sea, los perros no necesitan que estemos pendientes de ellos todo el rato. O sea, yo no estoy ahora pendiente de mis perros. O sea, no estoy dedicándoles tiempo de calidad. Estoy aquí hablando con vosotros y mis perros están conmigo. ¿Tendría sentido que, por ejemplo, mis perros estuviesen viviendo como viven algunos perros, en apartados, en el jardín o en una perrera o en una transportín todo el día en lugar de estar acompañándome? Pues yo creo que si le pregunto a mis perros van a querer estar conmigo. Claro. Estoy casi seguro. Pero vamos, de todo, ¿eh? Entonces, claro,
desde luego que hay una parte del día, una parte de esos momentos en los que tú le dedicas toda tu atención a tus perros, ¿vale? Pero hay una parte de la receta que tiene que ver con la cantidad de tiempo que tienes, al menos para estar. Claro. Son animales sociales, separarlos, apartarles del grupo. De hecho, siempre digo que la soledad es un estresor. Sí, otra cosa es que les hacemos fuertes ante ella, etcétera, pero la soledad para un perro es un estresor. Ok. Y en ese caso, un poco como cómo ves digamos, la aproximación entonces a personas que tengan tal vez empleos donde tienen un área de oficina, pero quieren tener su perro y toda la familia trabaja o estudia, etcétera. ¿Tú sientes que es como la recomendación es como, bueno, tal vez esas personas no deberían tener perro, o tal vez la solución es llevarlos más bien con un familiar o una guardería, o un poco como que cómo es el manejo del tiempo, entendiendo ese ingrediente que para ti es tan vital en esos contextos más cotidianos? Mi mujer trabajaba paseando perros. Okay. Sí que era una buena forma de que esos perros tuvieran un paseo muy largo, a lo largo de la mañana. Hay otra gente que conozco que los deja en casa de familiares que les pillan cerca, que los tienen muy a mano y dejan al perro ahí con el familiar. Hay gente que decide llevarlos a una guardería de día. O sea, desde luego que hay soluciones para... Ahora mismo la sociedad ya tiene muchas soluciones para ese tipo de problema, pero no puede ser que un perro viva aislado 14 horas, 12 horas al día. Tienes que buscar soluciones que pueden ser, una de las cosas que pueden ser son turnos familiares. O sea, me refiero que no toda la familia trabaja en el mismo turno. O sea, que no es necesario que esté toda la familia unida, pero que el perro no puede estar mucho tiempo solo. Eso, para mí, es uno de esos, ya digo, puntos como de una línea de corte a la hora de decidir incorporar un perro a tu vida. Tienes que tener tiempo. O sea, tú dirías que, de nuevo, esa persona que tal vez trabaja en oficina, igual si de repente está 8 horas fuera, lo ideal sería que tal vez hiciera uso de alguno de estos servicios como un paseador o Sí. una guardería o apoyo de la red familiar, como para que lo cuiden o lo vayan y lo visiten o se lo lleven a su casa o algo por el estilo. Eso Sí. es eso, ¿no? Sí, esas soluciones son totalmente válidas para un caso así, desde luego que... Y ojo, O sea, pero esto algo... Claro, y esto independientemente de que tú sientas que para el perro tenga problemas con quedarse solo o no, independientemente de que el perro pueda manejar bien el aislamiento o la soledad, igual es una recomendación que tú harías a cualquier persona de forma transversal. Bueno, un perro puede manejar bien estar 14 horas solo. O sea, puede manejar bien, pero Claro. no manejar muy bien. Claro. O sea, un perro no está pensado para estar solo. O sea, no... Claro. Una cosa es que lo resista. Desde luego que también resistimos lo que nos comemos y comemos una comida que es un auténtico desastre de forma frecuente y nuestro cuerpo lo resiste, pero no es lo ideal. Entonces, desde luego que un perro, para mí, una de las cosas que siempre digo es, oye, si vas a tener perro, asegúrate que puedes estar bastante tiempo, o puedes estar tú, o puede haber gente que lo cuide, o puedes llevárselo a un familiar, un amigo, algo. O sea, hay que plantear algo que tenga cierta lógica. No es lógico tener un perro para... Bueno, los casos más radicales que he visto es incluso gente que trabaja afuera y cuando llega, vuelve, le da un paseo al perro y se va al gimnasio. Y dice, vamos a ver. Ya está bien. O sea, el perro necesita estar contigo en algún momento. Claro. Eso está... Sí, he visto también algún caso como eso, pero sí, tienes toda la razón en ese sentido. Es como, o claro, o llegas a la casa y luego te vas de fiesta, ¿no? Con los amigos, o tienes algún compromiso y te vuelves a ir. Y ahí es donde a veces incluso aparecen más conductas relacionadas con la separación, ¿no? De repente el perro puede aguantar las 8 horas, pero cuando el guía llega y se vuelve a ir, ahí deja el desastre en la casa, ¿no?
Y claro, tiene sentido, porque obviamente ese es un momento en donde es como ya, era el punto de corte y ya no puedo más. Y en ese sentido, Javier, porque entendiendo que, bueno, que hemos ido un poco como viendo tu perspectiva en diferentes cosas, eh, ¿qué, qué son las cosas que a Javier le interesan ahora? Porque además ahora, digamos, terminaste dedicándote a la educación canina, tienes un podcast, ¿qué te motivó a hacer todas estas cosas? Y cómo fuiste como interesándote? ¿Cuáles son tus intereses en este minuto con la educación canina? Pues, a ver, buena pregunta, la verdad. A mí al final lo que más me llena es sin duda alguna, el rato que dedico a entrenar con mis perros. Es una de las cosas que más me llena. Entonces, quizás eso es mi interés, como lo que más pongo el corazón, o sea, ahí donde pongo la parte de las emociones y mi corazoncito está ahí siempre. Y luego, por otro lado, pues tengo que, de alguna manera, pues tratar de seguir desarrollándome profesionalmente y por eso me busco retos como el podcast o espero poder seguir haciendo en el próximo año. Esta semana tengo ahí algunas cosas importantes que tratar, a ver si puedo continuar con él. Pero bueno, tengo que balancear un poco todo. A mí, de las cosas que más me cuesta en la vida es mantener el equilibrio. Pues yo soy obsesivo de forma natural, o sea, eso no lo puedo ocultar. De hecho, si te gusta el deporte con perros, algo me dice que te hayas dado cuenta o no, pues eres obsesivo. Sí. Eres un poco obseso. Entonces, bueno, pues a mí lo que me cuesta ahí es como mantener ese equilibrio entre, por un lado, entrenar con mis perros, que es donde pongo mi corazoncito, atender a mi familia, sobre todo tengo un niño de 20 meses. Wow. Seguir haciendo cosas que tengan que ver con mi trabajo, como por ejemplo puede ser el podcast o contenido, este tipo de cosas. Esa es la parte un poco que hacia dónde me muevo, hacia eso, hacia tratar de mantener, mi motivación es mantener todo como en ese delicado equilibrio que tanto me cuesta mantener, ya digo, porque yo estaría entrenando con mis perros 6 horas, o sea, si me dejas hacer lo que me da la gana, hago eso. Y ahí en ese sentido, porque de nuevo, hay como, claro, pareciera ser que en este minuto el mantener el balance vida-trabajo y todas las cosas que están pasando es como, parece ser como la dificultad del momento, ¿no? Pero, ¿cuál es o cuál sientes ahorita que es como el reto más importante en tu vida como educador canino? ¿Tienes tienes algún desafío, algún objetivo que sea como, oye, esto para mí es lo más importante ahora? O lo más grande. Importante. ¿Qué pregunta, Román? ¿Qué pregunta? Yo creo que lo que más me apasiona, no sé si es lo más importante, desde luego que no, estoy seguro que no es lo más importante, pero el reto donde yo siempre tengo esos retos es en la parte del deporte con mis perros. O sea, me gustaría volver a salir con este cachorrito que está aquí tumbado otra vez a una pista a competir. Me gustaría volver a salir con él a una prueba de clase 3, me gustaría volver a salir con él a una prueba selectiva, me gustaría volver a salir con él a un campeonato del mundo, ser parte del equipo nacional, me gustaría, me gustaría, por decir, quizá mi reto o mi sueño, pues en algún momento salir a una final con él sería estupendo, pero el reto más grande, quizá no el más importante, pero el reto más grande es el de todos los días de mantener ese equilibrio, ese delicado equilibrio entre todas las áreas de la vida. No caer en una de ellas y volverme ahí loco en una y ya está, ¿no? Y olvidarme del resto. Eso es lo que más lo que más atención quizá le dedico es a esa parte. Es decir, a ver, de hecho tengo un Excel. Esto voy a contar, es una fricada, porque tengo un Excel que se llama... Está bueno. Tienes un Excel, es la mejor demostración que es un obsesivo. Sí, totalmente. Un Excel ahí donde las cosas del día, ¿no? Las cosas importantes que tengo que hacer a lo largo del día, que se llama plan de vida, el Excel.
y da caritas. Tú le pones si sí o si no, es como, es discreto. ¿Sabes? Dices, ¿lo has hecho o no lo has hecho? ¿Esto lo has hecho o no lo has hecho? Y entonces, pues hay un montón de cosas, hay un montón de actividades, son una serie de 15 actividades y tú vas diciendo ok o no ok y al final te da una carita. Si lo has hecho muy bien, si lo has hecho mal, te pone carita triste. Me lo bajé de internet y lo configuré y tal y está curioso, pero ese Excel, ese plan de vida es un poco para mí lo más complicado. Eso es lo más complicado. Porque te digo, entrenar, puedo estar entrenando como un loco sin parar. Oye, está bueno lo del Excel. Pásanos el dato por si acaso, porque seguramente para balancear las cosas está interesante. Y mira, yo justamente pensaba, fíjate, yo pensaba que el podcast era ahorita lo más focal para ti. Y me llama un poco la atención cómo surgió la idea. Fíjate que el podcast es de todo lo que hago lo que igual desaparece de mi vida. Porque mucho esfuerzo, hay que poner ahí unos cuantos billetes encima para que salga adelante. Y hasta ahora lo he hecho a pulmón, lo estoy haciendo, vamos a decir, con inversión propia, pero esto ¿Cómo no puede surgió seguir esa así. idea? ¿Cómo surgió esa idea de implementar, digamos, de iniciar un podcast de educación canina? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Pues porque soy un consumidor de podcast habitual, consumo bastante, sobre todo relacionado con temas de salud y cosas así. Me gusta escuchar bastante ese tipo de asuntos. Y decidí hacer uno. Y dije, ¿por qué no hago uno de educación canina? Y empecé a hacerlo. Sí, ese fue el camino que es muy simple. O sea, dije, yo consumo esto, pues voy a hacer uno de educación canina. Que igual ha estado bueno, porque los invitados que has tenido han sido bien diversos, ¿no? Es decir, has tenido desde la veterinaria María hasta Nacho, a Eduardo Polín, muy interesante. Creo que ha estado bien diverso y la diversidad creo que justamente de opinión y de visión y de abordaje, etcétera, es una cosa que hace falta tener, ¿no? Como distintas opiniones, diversas perspectivas, diversos panoramas. Así que eso me parece interesante. He intentado traer a muchos más, pero hay muchos que me han dicho que no. O sea, que hay mucha gente que no ha querido aparecer. Te creo totalmente porque nos ha pasado muchísimo. Y bueno, aquí, ojo, y yo quiero hacer una acotación, es decir, por ejemplo, al menos en mi caso, yo me considero un canino balanceado en donde a veces sí uso determinados collares, etcétera, etcétera. No es el foco, pero lo hago. Y esto puede ser un sacrilegio, así como que no te dejen hablar, es como corto comunicación contigo, es como Satán, ¿no? Y a veces es como que eso no permite las vías de comunicación de, bueno, pero ya va, vamos a conversar, no pasa nada, no tiene que llegar a un extremo. Y también nos ha pasado eso, ¿no? Como que no hemos podido conversar a veces con algunos profesionales por esto, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿qué sientes que te ha impedido de repente tener gente que vaya a tu podcast? Porque tu podcast es bien matizado, como que es bien ecuánime en ese sentido, lo que hemos visto, al menos lo que yo he visto hasta ahora. La verdad es que no le encuentro un motivo, precisamente porque o sea, yo me puedo sentar a hablar con cualquier persona sobre perros, no tengo ningún problema. No, o sea, tengo... no sé, es que he visto de todo ya, o sea, que nada me sorprende, pero sí me han dicho que no. Yo creo que es que hay ciertas corrientes, las extremas, los dos extremos, ¿no? Que no son capaces de sentarse a hablar con alguien que no es únicamente igual de radical que él. Por ejemplo, yo no uso collares de ese tipo, en primer lugar, porque, bueno, ahora en España están prohibidísimos, ¿no? Pero, claro. Pero al final, si le dices a alguien igual, que por ejemplo es un defensor a ultranza, como estos que te decía antes, ¿no? De las defensas ideológicas, yo digo que uso collares, pues igual me dicen, este tío es un loco, es un mal profesional y además no ejerce la profesión tal y como Dios manda, que es ponerle un collar eléctrico al perro por la mañana y quitárselo por la noche. Yo qué sé. Completa. Película. No, y además que, por ejemplo, te puedes encontrar con lo de, bueno, tú trabajas con pura comida, esto es para fresas, ¿no? Es como, eso es.
Y en el otro extremo te encuentras lo mismo. O sea, te encuentras con gente que ve que le das comida al perro, que le estás dando comida por estar tumbado. Por ejemplo, como estaba hoy hace un rato comiendo con el perro y estaba dando comida para estar ahí tranquilo, y te dice que eres lo peor. O sea, te dice que estás forzando a tu perro a estar ahí porque le estás dando comida y claro, es que estás usando la comida como para forzarlo porque el perro si no, no estaría ahí. Y dice, bueno, esto es una locura. Claro. Estamos perdiendo la cabeza ya. O sea, totalmente. Pero bueno, yo ahora no me sorprende tanto porque lo veo con los niños, con esto de ser papá. Y todo eso ya viene o sea, ya todos esos discursos que escuchamos como educadores caninos ya llevan años circulando con los niños. Y posiblemente hay palabras y todo eso que te puedo decir hasta del libro que las han sacado. O sea, que son lo mismo, pero llevado a los perros. Absolutamente. Y cambiamos niño por perro y nos sale el mismo libro, pero cambiando la especie. Es que es así. Es algo que... Oye, me parece muy interesante esto porque yo soy bien, oye, lo voy a decir aquí abiertamente, yo soy bien crítico de el exceso de analogías niño-perro. Siento que como que se usan demasiado. Y obviamente hay similitudes, por supuesto, pero ¿cómo lo ves tú? Porque estás pasando por los dos procesos al mismo tiempo, de que estás siendo padre de un niño pequeño, ¿no? Y además tienes mucho tiempo siendo educador canino y además has detectado estos paralelos en términos de educación infantil. ¿Cómo lo ves tú en esos paralelos entre niño-perro y esas traslaciones niño-perro? ¿Cómo lo percibes? Bueno, a ver, yo soy bastante... A mí me gusta bastante hacer analogías entre los niños y los perros, porque creo que, por ejemplo, yo veo bastantes similitudes entre un niño y un perro, pero evidentemente hay diferencias de especie, etcétera. Yo, por ejemplo, a mi hijo jamás le doy comida por quedarse en la butaca y ese tipo de cosas. Venga, te voy a dar comida si te quedas en la trona. Por permanecer en la trona en el restaurante te voy dando comida. Bueno, le das comienzas a comer, el niño se queda quieto, punto, ya está, no hay más. No le dé muchas vueltas porque no tiene más, ¿no? Pero lo que sí que es, ahí hay como un trasvase de conocimientos o de prácticas o cosas así. Es que se escucha lo mismo, el mismo tipo de argumentaciones para decir que ahora a los niños no hay que hacerles esto a esta edad porque estás forzándoles, o sea, es lo mismo, igual. Ninguna variación. Yo siempre digo que el educador canino que hace eso, que coge lo de los niños, de los libros y de los vídeos, etcétera, y los lleva a los perros, que va tarde, que esos ya van por delante. O sea, el tema de los educadores humanos van muy por delante en eso. O sea, cuidado que vas a llegar tarde. Y bueno, aplico un poco el mismo sentido común que aplico con mis perros. ¿Sabes? No, mi hijo, yo no soy el amigo de mi hijo, yo soy su padre. Mi hijo hay una serie de cosas que las tiene que hacer sí o sí. Y luego, evidentemente, tiene la mayor parte del tiempo, pues tiene un montón de autonomía, un montón de libertad, juega mucho con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal. Vamos, nada extraordinario. O sea, nada que haya que poner no me van a hacer un monumento por esto. Bueno, pero es como debería ser, ¿no? Balance ahí. Está buenísimo. Bueno, Javier, nada, yo creo que vamos a tener una conversación muy interesante. Me parece que hace falta eso, como menos extremismo, ¿no? Y está bueno que hayan ventanas, podcasts como el tuyo que sean matizados, que me parece que está súper bueno. Así que bueno, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, porque entendemos de nuevo que estás en un millón de cosas, desde niño, entrenar a los perros, entrenar para los campeonatos de obediencia, atender el podcast, atender el negocio, así que bueno, muchísimas varias gracias. Cosas allí. Sí, por haberte tomado el tiempo para conversar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y un placer. Espero veros en algún momento, si puede ser en 3D, pues muchísimo mejor. Mejor todavía.
Sí, absolutamente. Soy Javier, bienvenido aquí a mi casa a Toledo cuando queráis. Podéis me encanta venir, Toledo. os enseño el centro canino. Ah, ¿has estado en Toledo? He estado en Toledo una vez y me pareció una cosa que era como, yo estoy en un cuento de hadas, ¿no? Esta cosa parece una ciudad sacada de un libro, puros Sí, castillos y piedras, recién. Esta mierda es como irreal. Está súper bonito Toledo, me encanta. sí, así es. Así que, Javier, para las personas que tal vez te estén escuchando y le haya interesado tu perspectiva, tu podcast, digamos, tu forma de pensar y tal vez quisieran contactarte, ¿cómo lo pueden hacer y a dónde? Pues lo más fácil es escribir un mail. Eso seguro que es lo que más atiendo. info@solosunperro.com o directamente entrar en Instagram, que también suelo responder. Es raro que no responda algún mensaje. La cuenta es @solosunperro y ahí me pueden encontrar. De hecho, lo respondo personalmente. El mail lo respondo personalmente yo y la cuenta de Instagram lo respondo personalmente yo. Hay otros medios que yo no los puedo responder, pero ahí me encuentran seguro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya lo Perfecto, saben a buenísimo. todos los que estén intentando contactar a Javier. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Y bueno, espero que te la hayas pasado bien acá conversando. Gracias por hacerte el espacio. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias, Javier. Que estés muy Que bien. estés súper bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Este, Muy vale, bien, bueno, Román. ¿Qué tenemos? aquí me parece fantástico que, digamos, podamos conversar con personas de nuevo, que puedan ver la cosa en matices, ¿no? En grados, bueno, que eso yo Claro. creo que hace falta. De nuevo, para mí sigue siendo un reto traer a personas con visiones completamente opuestas y que puedan sentarse a conversar con nosotros. Así que vamos a seguir intentando empujar eso, chicos, para tener un podcast más. Ya sé que nos lo han dicho, tener un podcast más diverso, con opiniones diferentes. Así que estamos trabajando para ustedes. No, no se crean que Estamos no los escuchamos. trabajando. Estamos Pues mira, trabajando para ustedes. muy bueno, muy interesante. De verdad que no había entrado hace poco a ver la cuenta de Javier. Tiene unas cosas bien interesantes. Igual sí recomiendo a toda la gente que vaya, como él mencionó, y síganlo también. Sí, Porque es de esta gente que publica constantemente cosas que se agradecen. Como mira, esto me sí, sirvió. Eso sí, sí, está muy sí, bueno. Eso está totalmente, muy bueno. totalmente. Bueno, Muy bien, este es muchísimas el gracias. episodio 98. 98. Ya estamos casi para el 100. Y seguimos sin saber qué vamos a hacer para el Sí, 100. estamos debatiendo todavía, estamos debatiendo qué va a pasar para el 100, pero bueno, Así que si ahí tienen ideas, cuando... nos pueden escribir. Eso, es más, está bueno eso, que nos manden ideas, mándenos ideas de qué quieren que hagamos para el episodio 100, lo pueden escribir a el mail que es laboratoriocaninopodcast@gmail.com o directamente a la cuenta de Gustavo que es @elprofesorcanino o a mí Mira, Román, pero vamos a ron.trainer. sincerarnos. ¿Tú revisas ese correo? Yo lo reviso de vez en cuando, sí. Bueno, pero lo pueden hacer en el Instagram también, ¿no? Ok. Laboratorio Canino Podcast en Instagram también. Así que bueno, ya saben cómo contactarnos y si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse si están en YouTube, califíquenos si están en Spotify, déjenos algún comentario. Y bueno, nada, gracias por habernos escuchado, por llegar hasta este punto y nos vemos en un próximo episodio. Que estén súper bien, chiquillos. Como siempre, cuídense. Chao, See you chao. later, alligator.